Bueno, hoy vamos a hacer un paréntesis en lo que es el estudio que estamos llevando, o las reflexiones que estamos llevando en el libro de Daniel, y vamos a hablar de un tema que el Señor pues me puso en el corazón en esta semana pasada, estos días. Me trajo, escuchando las noticias y todo, me trajo un pasaje de la Escritura que es hecho en el libro de los Apóstoles, el capítulo 10. Y este es el título que le he puesto al mensaje: La frontera del corazón, superando los prejuicios en tiempos de polarización. Vivimos actualmente en una sociedad profundamente dividida y polarizada. Cada día vemos cómo aumentan las barreras o las fronteras que separan a unas personas de las otras. Hay barreras políticas, culturales, ideológicas, económicas, religiosas y algunas otras más que podemos tener quizás, seguramente no. Basta abrir un periódico o ver un informativo en televisión, en cualquier otro medio, para comprobar que el mundo parece que está organizándose cada vez más en dos bandos. Decíamos los unos o nosotros y los ellos, ¿no? Nosotros con nuestras ideas, nuestros valores, nuestros intereses, y ellos con sus ideas, con sus valores, con sus intereses. Hace apenas 10 días aproximadamente, pues veíamos las noticias que todos conocéis de la invasión o de una invasión masiva de miles de personas por la frontera de Ceuta. Y al contemplar estas imágenes es inevitable pues que surjan entre nosotros sentimientos distintos, seguro, porque somos distintos, ¿no? Algunos pensarían inmediatamente en la seguridad, otros en el drama humano que viven estas personas que están saliendo de esos lugares porque tienen una situación caótica y desean algo mejor. Otros sienten incertidumbre, otros compasión, otros realmente sienten rechazo, en fin, muchas emociones que se levantan ante este tipo de cuestiones, ¿no? La pregunta que quiero plantear, ¿no? Evidentemente no voy a hablar aquí en esta mañana de cuál debe ser la política migratoria del Estado, evidentemente, ¿no? La Biblia reconoce que las autoridades tienen responsabilidades que Dios les ha confiado. Pero no es el propósito de este mensaje. No estoy aquí para hablar de política, sino para intentar explicar la palabra de Dios con su ayuda. Y es un reto. En esta mañana creo que va a haber un reto importante. Para mí lo ha habido. El Señor me ha hecho pensar. Y creo que, bueno, es lo que quiero transmitiros, ¿no? Una pregunta que quiero plantear para nuestra reflexión, como digo, que yo me he hecho primero. ¿Qué sucede en el corazón de un cristiano cuando mira a personas que considera diferentes? ¿Qué sucede en tu corazón? ¿Qué sucede en mi corazón? Porque todos, sin excepción, tenemos nuestros otros. Los que no piensan como nosotros, los que pertenecen a otra cultura, los que practican otra religión, los que tienen otra ideología, los que viven de otra manera, los que tienen otra estética. Sin darnos cuenta, comenzamos a clasificar. Ponemos etiquetas a las personas aún antes de conocerlos. Dejamos de ver a personas y empezamos a ver categorías. ¿Sabéis? Esto no es un problema nuevo. Hace 2000 años aproximadamente existía el mismo problema. Los judíos miraban a los que eran gentiles, es decir, no del pueblo judío, no del pueblo que Dios había escogido con un propósito, los miraban con recelo. Los judíos consideraban impuros a los gentiles.
Evitaban entrar en sus casas. Comer con ellos era algo impensable. Y por supuesto, compartir la fe con ellos resultaba bastante difícil. Y sorprendentemente, el hombre que Dios eligió o escogió para abrir la puerta del Evangelio a los gentiles no era alguien libre de prejuicio. Estamos hablando del apóstol Pedro, un hombre que amaba al Señor, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre que era un gran predicador, pero ¿sabéis? Era un hombre con fronteras en el corazón. Todavía necesitaba que Dios cambiara su manera de mirar a las personas. Y quizás sea ese, no sé, el verdadero mensaje de Hechos capítulo 10, donde Dios envía a Pedro a casa de un romano, un oficial de rango, con gente, con soldados a su disposición, que se llamaba Cornelio. Antes de cambiar el mundo, ¿sabéis? Dios tuvo que cambiar el corazón de Pedro. Antes de llevar el Evangelio hasta Cornelio, tuvo que derribar la frontera que todavía tenía Pedro en su corazón. ¿Sabéis? Quizás el mayor obstáculo para la misión no sean las personas que están ahí fuera. Quizás muchas veces el obstáculo está dentro de nosotros mismos. Os planteo 3 puntos para esta reflexión. En primer lugar, la necesidad de una visión amplia. En segundo lugar, un cambio de corazón. Y en tercer lugar, vamos a hablar de un evangelio para todos. El relato de Hechos 10 no comienza realmente en el capítulo 10. Yo creo que el escritor, como sabéis, es Lucas, el evangelista, prepara el escenario quizás unos versículos antes. Y leemos en el versículo 32 que mientras Pablo viajaba por todas aquellas regiones, estamos hablando de 9:32, de Hechos de los Apóstoles, vino también a los santos que vivían en Lida. Así que Pedro va con una misión de visitar a las iglesias, a los creyentes, personas que se estaban convirtiendo al Señor Jesús. Fijaos, hasta ese momento Pedro había pasado la mayor parte de su ministerio en Jerusalén. Jerusalén era su mundo. Jerusalén es donde había nacido la iglesia. Allí había predicado en el día de Pentecostés y había visto miles de conversiones. Pero sabéis, Dios tenía un plan mucho mayor para Pedro. Planes que iban más allá de Jerusalén. Y comienza Dios a sacar a Pedro de su entorno habitual, de su zona de confort. ¿Y qué es lo que hace? Pues que lo lleva a Lida. Allí en Lida, pues se encuentra con una persona con una dificultad física y el Señor hace a través de Pedro una sanidad, sana a Eneas en Lida, y después va a Jope y resucita a una señora que la iglesia quería, se llamaba Dorcas, y allí ocurre algo que puede pasar desapercibido, pero nos dice el texto que Pedro se hospedó en casa de un cierto Simón curtidor, versículo 43. Claro, para nosotros decir que se va a casa de Simón curtidor no tiene mucho de significado, ¿verdad? Pero para un judío del primer siglo, eso era un detalle extraordinario. ¿Por qué? Porque los curtidores trabajaban diariamente con animales muertos, manipulaban pieles, olores, sangre,
todo esto que son impurezas ceremoniales, que para un judío era muy importante. No era precisamente la profesión más respetada entre los judíos piadosos. Sin embargo, fijaos, Pedro acepta quedarse allí varios días. Curioso, ¿no? Parece que es un detalle insignificante, pero fijaos, Dios ya estaba trabajando en el corazón de Pedro. Ya estaba comenzando el proceso de transformación. Antes de enviar a Pedro a la casa de un oficial romano, como vamos a ver ahora, Dios lo acostumbró a salir poco a poco de su zona de confort, de su zona de comodidad. Así actúa a veces el Señor, ¿verdad? Nos cambia, pero no de golpe. Va trabajando con nosotros a través de un proceso. Va ensanchando, preparando nuestro corazón. Nos expone a situaciones nuevas. Nos pone delante personas distintas. Nos obliga a salir muchas veces de nuestros propios esquemas. Y sin apenas darnos cuenta, empieza a derribar muros que posiblemente llevásemos años construyendo. Es curioso porque muchas veces pedimos a Dios que cambie las circunstancias cuando realmente Él está más interesado en cambiar nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión. Pedro pensaba que simplemente estaba visitando iglesia, a los santos, pero Dios estaba preparando al hombre que iba a abrir la puerta del Evangelio a las naciones, a los que no eran judíos. ¿Sabéis? Hay un peligro para nosotros como iglesia también. Podemos acostumbrarnos tanto a nuestro ambiente cristiano que terminemos creyendo que nuestro pequeño mundo es todo el mundo. Conocemos siempre a las mismas personas, escuchamos siempre las mismas opiniones, nos relacionamos con quienes se parecen a nosotros y casi sin darnos cuenta estamos comenzando a levantar fronteras invisibles. No las vemos, pero están ahí. Fronteras entre nosotros y ellos, entre los que consideramos cercanos y los que mantenemos a distancia. Porque, fijaos, una iglesia puede ser muy ortodoxa y puede tener muy buena doctrina, pero al mismo tiempo puede tener un corazón muy pequeño para la misión. Y es curioso porque y interesante pensar que el Evangelio en su propia esencia y naturaleza es de fronteras anchas. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llevó por toda Galilea, los hizo entrar en Samaria, ¿sabéis? Un territorio no muy fácil, por decirlo de alguna manera, para los judíos. Entrar en el terreno de los samaritanos, son judíos de segunda clase que se mezclaron. Habló con una mujer, incluso samaritana. Sanó al siervo de un centurión romano. Se acercó a los publicanos. Tocó a los leprosos. Siempre estaba cruzando barreras que la sociedad había levantado. Y ahora ese mismo Jesús sigue haciendo lo mismo desde el cielo, por medio de su Espíritu. Estaba preparando a Pedro para que hiciese algo que jamás Pedro se habría imaginado. Quizás, como digo, el primer milagro de Hechos capítulo 10 no fue la conversión de Cornelio. Quizás el primer milagro fue el cambio que Dios efectuó en Pedro para que pudiese mirar el mundo de otra manera. Tenemos que entender que la diversidad no es una amenaza para la iglesia. Es el diseño de Dios. Curioso. Pregunta de reflexión.
¿Existen personas a las que sin darnos cuenta hemos dejado fuera del alcance de nuestra compasión, de nuestra amistad o incluso de nuestro deseo de anunciarles el Evangelio? Nos puede pasar esto, ¿eh? Nos puede pasar. Si la respuesta sincera en nuestro interior es que sí, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. El Espíritu quiere realizar en nosotros la misma obra que comenzó haciendo con Pedro. Y esto nos lleva al segundo punto, un cambio de corazón. No solo necesitamos tener una visión amplia que Dios quiere producir en nosotros, sino un cambio de corazón. Y esta segunda escena nos muestra a Dios trabajando a dos bandas, ¿no? No solo con Pedro, sino también con Cornelio. Por medio de dos visiones, Dios estaba preparando ese encuentro tan especial. Dios se revela a Cornelio para que invite a un judío a su casa. Ya estaba trabajando en su corazón, como digo. Vamos a leer el pasaje en Hechos capítulo 10, versículo 8, de ese trabajo que Dios estaba haciendo ya, esa visión que Dios estaba dándole a Cornelio para que invite a un judío a su casa. Vamos a verlo, Hechos 10, del 1 al 8, dice ya el texto: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor, llamado también Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Así que Dios ya estaba trabajando en el corazón de Pedro, o sea, de Cornelio. Vemos ahí que Cornelio, nos dice el relato, que era un piadoso, temeroso de Dios, generoso con los necesitados, constante en la oración. Dios escuchó su clamor y Cornelio obedeció inmediatamente lo que el ángel le había dicho y mandó a llamar a Pedro. Pero Dios no solo estaba trabajando en el corazón de Cornelio. Curiosamente, Dios también estaba trabajando en el corazón de Pedro para que aceptase la invitación de ese gentil, como vamos a ver a continuación. Ya estaba en Jope, Pedro, ¿vale? Estaba ya viviendo en casa de este curtidor. Había ampliado un poco sus horizontes. Había aceptado alojarse en esta casa, pero todavía quedaba mucho muro. Había un muro que era más difícil de derribar. Un muro que había levantado durante toda su vida. Y Lucas nos dice que mientras preparaban la comida, Pedro subió a la azotea para orar. Y de pronto Pedro tuvo una visión. Dice que descendía del cielo un gran lienzo, suponemos que algo así, lleno de animales de toda clase, y dice el versículo 13 del capítulo 10 que una voz le decía: levántate, Pedro, mata y come. Claro, la respuesta de Pedro
se puede entender. Un judío de pura cepa rápidamente dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. O sea que sabéis que había ciertas normas, ciertas comidas, que Dios había establecido para el pueblo de Israel en su momento. Pero es curioso que Pedro diga de ninguna manera o jamás. ¿Por qué? Porque había pasado 3 años con Jesús viendo su ministerio. Había predicado en Pentecostés, había visto a miles convertirse y sin embargo sigue pensando como el Pedro de antes. Pero vemos algo que suele ser también nuestra experiencia. Y es que la conversión es inmediata. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor viene, manda su Espíritu, somos salvos. Por siempre, por su gracia. Pero la transformación de nuestra manera de pensar, eso no es tan rápido, ¿eh? Eso es un proceso que dura toda la vida. Vamos cambiando como personas. Vamos cambiando de muchas maneras. Todos llegamos al Señor con una mochila llena de ideas aprendidas. Nuestra familia nos enseñó una serie de cuestiones, una serie de cosas. Desde que somos pequeñitos nos van enseñando valores. Cuando nos están enseñando, mira, tienes que hacer la cama, tienes que hacer esto. Nos están enseñando valores, no nos querían fastidiar. Nos estaban enseñando lo que es la disciplina, el orden para tu vida, en fin. Nuestra cultura nos enseña otras cuestiones, otras cosas. Nuestra educación, aún los medios de comunicación tan abundantes hoy día. Incluso nuestras experiencias personales moldean la forma en la que nosotros incluso podemos ver a las personas. Así que hay una serie de elementos que forman parte de nosotros, que han hecho que seamos los que somos hoy, porque dentro de 10 años seremos otras personas, si el Señor no ha venido antes, y que nos hacen ver la vida y las personas de otra manera, ¿verdad? Y ¿sabéis lo que pasa? Que muchas veces confundimos esos prejuicios culturales con convicciones bíblicas. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Pedro. Que las leyes ceremoniales que Dios había dado al pueblo habían sido dadas con un propósito concreto. ¿Con qué propósito? Pues con enseñar la santidad de Dios y preservar a Israel hasta la llegada del Mesías. Pero ¿qué pasó? Que con el paso del tiempo los dirigentes añadieron interpretaciones. La separación ceremonial terminó convirtiéndose en desprecio personal. Lo que Dios había establecido para preservar la identidad espiritual de Israel acabó utilizándose para despreciar a otros pueblos. Por eso Dios responde con una frase, yo creo que fundamental, y que nos incluye a nosotros como gentiles. Fijaos lo que dice. Lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Sabéis? Aquella visión que Pedro tenía o tuvo no trataba principalmente de comida, trataba de personas. Y Pedro tardó unos minutos en comprenderlo y nosotros podemos tardar años. Porque es mucho más fácil cambiar una opinión sobre un alimento que sobre una persona. Es mucho más sencillo modificar una costumbre que abandonar un prejuicio. Y mientras Pedro aún estaba pensando, exhorto ahí, en el significado de la visión, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, versículo 20, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. O sea, si nosotros escucháramos la voz de Dios así tan fácil, ¿no? Tan clara y tan rotunda, cuando muchas veces, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Aquí fue
claro y contundente. Y Pedro obedeció. Curioso, también, ¿no? No entendía todo, pero obedeció. Cuando llega a casa de Cornelio, Pedro pronuncia unas palabras que creo que demuestran humildad. Y él le dice, llega allí, empieza a hablar con Cornelio, este soldado, dice, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Vosotros lo sabéis. Pero Dios, atento, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y he marcado esa frase, ¿eh? Dios me ha mostrado. Ahí está el verdadero milagro. No es que Pedro haya entrado en la casa de un gentil, es que ha reconocido públicamente que necesitaba ser corregido por Dios. ¿Sabéis? Los prejuicios tienen una característica muy peligrosa. Casi nunca somos conscientes de ello. Siempre pensamos que los prejuicios los tienen los demás. Pedro creía estar defendiendo la voluntad de Dios, pero ¿sabéis? En realidad estaba limitando el alcance de la gracia de Dios a través del Evangelio. Y esa tentación sigue existiendo. No pensamos realmente, creo, que determinadas personas no puedan salvarse. Quiero creer que no. Pero en la práctica actuamos como si fuera improbable. Hay colectivos a los que apenas nos acercamos. Personas con las que nunca vamos a iniciar una conversación espiritual. Individuos que descartamos incluso antes de conocerlos. Y no porque el Evangelio no sea para ellos, sino porque nosotros hemos levantado una frontera. Quizás esas fronteras no son las mismas del siglo I, seguro. Existen otras, hemos dicho, culturales, ideológicas, religiosas, sociales o nacionales. Sin darnos cuenta, dejamos que una etiqueta pese más que una persona que ha sido creada a la imagen de Dios. Vivimos tiempos de fuerte polarización, querido. La sociedad invita constantemente a dividir a las personas en categorías. Los nuestros y los otros. Los buenos y los malos. Los que tienen razón y los que son el problema. Pero el Evangelio no nos pide renunciar a nuestras convicciones, pero sí nos prohíbe mirar a cualquier ser humano como alguien indigno de la gracia de Dios. Y creo que como iglesia no estamos llamados a pensar como el mundo. Estamos llamados a mirar como miraba Cristo. Jesús nunca confundió el pecado con el pecador. Nunca justificó el mal, pero tampoco dejó de amar a las personas. Comía con publicanos, hemos visto, hablaba con samaritanos, tocaba leprosos, recibía pecadores. Ofrecía salvación a todos los que se acercaban a él. Y para mí ha sido duro este mensaje. Yo lo reconozco, ha sido duro. Porque tengo prejuicios muchas veces que me limitan, que me condicionan. Y quizás me tengo que hacer esta pregunta yo también, claro. ¿Quiénes son mis gentiles? ¿Quiénes son nuestros gentiles de hoy? ¿Quiénes son aquellos con los que tenemos cierta dificultad de relación? ¿Quiénes son aquellas personas a las que nos cuesta imaginar sentadas a nuestro lado, aquí, adorando al Señor? Y yo creo que hasta que no respondamos honestamente esta pregunta, todavía va a quedar en nuestro corazón algo del viejo Pedro, pero que Dios quiere transformar. Y con esta reflexión vamos al tercer punto, un evangelio para todos. Los versículos 34 al 48 se sigue desarrollando esta historia. Después de escuchar el testimonio de Cornelio, Pedro por fin comprende todo lo que Dios había estado haciendo.
y pronuncia, yo creo que una de las declaraciones más importantes del libro de los Hechos, ¿eh? Mirad lo que dice. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Curioso, ¿no? Fijaos lo que dice. Ciertamente ahora entiendo. Es una revelación de Dios a Pedro. Es una frase que nuevamente creo que muestra humildad por parte de Pedro, porque reconoce que durante años había entendido mal una parte importante del propósito de Dios. No estaba descubriendo a un Dios nuevo, estaba comprendiendo mejor al Dios que siempre había existido desde el principio. Fijaos, Pedro no cambia porque alguien le haya convencido y le haya dado 1000 argumentaciones. Bueno, no cambia por presión social, no cambia porque el mundo haya cambiado. Y es fácil en estos cambios, estas adaptaciones que hacemos a veces a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a nuestra cultura, a la filosofía que el mundo nos quiere imponer. No es difícil, es muy fácil, realmente. Pero Pedro no cambia por eso, cambia porque Dios le ha hablado. Y esa sigue siendo, yo creo que la única transformación que realmente permanece. Cuando Dios te habla por medio de su palabra, cuando Dios te da un mensaje directo, eso es lo único, es el único que puede cambiar tu corazón, que puede cambiar tu mentalidad, que puede cambiar tu manera de ver. Y lo hizo con Pedro, lo hizo con Pablo, lo hizo con muchos de los que aquí podemos estar en esta mañana. Y como creyentes no debemos dejarnos moldear ni por la presión de la cultura ni por reacción contra la cultura. Debemos dejarnos de moldear por la palabra de Dios. Y cuando la palabra nos corrige, debemos tener, igual que Pedro, la humildad de reconocerlo. Y Pedro continúa predicando el Evangelio. Mirad, versículos 38 al 43. Dice Pedro allí, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el Dios que ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. ¡Wow! El Evangelio. No adapta Pedro el mensaje para agradar a Cornelio. No rebaja el Evangelio. Habla de Jesucristo. Habla de su muerte. Habla de su resurrección. Habla del perdón de los pecados. Eso es el Evangelio. Muchas veces nos enrollamos con un montón de historias superficiales que no tienen nada que ver con el Evangelio. Con costumbres, con tradiciones, con visiones, con pensamientos. Mira, este es el Evangelio, este es el núcleo. Que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Crees esto? Si lo crees, tendrás el perdón de tus pecados y la vida eterna. La unidad real entre los judíos y los gentiles no se podía llevar a cabo a base de, no sé, llamemos tolerancia. Tiene que ser a través de Cristo solamente. Y la unidad de la Iglesia nunca se va a construir sobre la base de que todos pensemos igual acerca de todo, porque es imposible, porque somos diversos, y es bonito, es lo que Dios quiere. Se construye la unidad de la Iglesia sobre la base de que todos necesitamos al mismo Salvador. Todos somos pecadores y necesitamos a Cristo.
mientras Pedro todavía estaba hablando, ocurrió algo inesperado. Dice el versículo 44, que el Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Sabéis? No fue Pedro quien decidió aceptar a los gentiles. Fue Dios quien los aceptó. Y lo hizo de una forma imposible de discutir. Los creyentes judíos que había allí acompañando a Pedro quedaron completamente sorprendidos. Y Lucas, el escritor, dice que estaban atónitos. ¿Por qué? Porque Dios había derramado el mismo Espíritu sobre los gentiles que sobre ellos. Un espíritu, no un espíritu diferente, no una salvación de segunda categoría, no una iglesia para judíos y otra para gentiles. Un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma familia. Y Pablo lo expresa igual al escribir a los romanos de Corinto, en 1 Corintios 12:13, dice, porque por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos o esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces Pedro, yo creo que hace una pregunta que ya nadie puede responder negativamente. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Yo creo que allí nadie diría nada, ¿no? Se quedaría un silencio tremendo. Nadie podía impedirlo, porque cuando Dios abre una puerta, ¿quién tiene el poder para cerrarla? Ese sigue siendo el desafío para nosotros como iglesia. No decidir quién merece escuchar el Evangelio, sino llevar el Evangelio a todos y dejar que sea Dios quien transforme los corazones. Esa es nuestra misión. La iglesia nunca ha sido llamada a seleccionar a las personas, ha sido llamada a anunciar a Cristo. Concluyo. Al comenzar este mensaje, hablamos de un mundo lleno de fronteras, y esas fronteras existen. Es real, entre países, entre culturas, entre religiones, entre clases sociales, y sabéis, entre generaciones, entre ideologías. Muchas van a seguir existiendo mientras que nosotros vivamos. Pero me preocupa la frontera que es mucho más peligrosa, y es la frontera que levantamos en nuestro corazón. Dentro del corazón nosotros podemos levantar fronteras, las levantamos, fronteras invisibles. Y Pedro no tuvo que cruzar primero la puerta de la casa de Cornelio, Pedro tuvo que cruzar la frontera que llevaba dentro de él mismo. Y ese fue el verdadero milagro, creo. Y quizás sea también el milagro que Dios quiere hacer entre nosotros. El Evangelio nos obliga a mirar a cada ser humano como creado a la imagen de Dios y como alguien por quien Cristo murió. No significa que dejemos tener convicciones, significa que tengamos esa visión de Jesús. No tenemos que renunciar a la verdad. Tampoco significa que el Estado no deba cumplir con su responsabilidad de mantener el orden, ¿no? Y proteger a sus ciudadanos. Bueno, no somos tontos ni estamos negando estas cosas. Estamos en otro nivel ahora. Significa que la Iglesia nunca debería permitir que el miedo, el resentimiento o los prejuicios ocupen el lugar de la gracia de Dios. Pregunta clave, volvemos otra vez. ¿Hay alguien a quien en el fondo de nuestro corazón seguimos considerando uno de los otros? Tenemos que recordar las palabras que cambiaron la vida de Pedro, ¿no? Y lo que le dijo Jesús, lo que Dios limpió, no lo llame tú impuro. Y esa confesión, ¿no?, que transformó, yo creo que la historia de la Iglesia. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Quiera Dios que nos ayude, ¿no?, a derribar también nuestras fronteras.
que nos dé una visión amplia, que siga cambiando nuestro corazón y que nos haga portadores de un evangelio que el mundo necesita. Que veamos a las personas como Él las ve y anunciemos el evangelio sin distinción, porque todos necesitan a Cristo y para todos Dios ha abierto la puerta del evangelio. Que el Señor nos bendiga. Pues Señor, te damos gracias por esta palabra que nos sigue retando, nos sigue hablando, porque somos personas que a veces nos sentimos mejores que los demás. Nos sentimos con un privilegio que no debería manifestarse en superioridad hacia otro. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que somos es por tu gracia y no lo merecíamos, igual que nadie lo merece. Ayúdanos a poder compartir con otros lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que podamos, Señor, dar pasos hacia adelante, no clasificar a primera vista, Señor, tener una mente y un corazón de compasión como tenía tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser una iglesia que predique y comparte el evangelio con las personas que lo necesitan, sin importar de la raza o la cultura o su condición social. Ayúdanos, Señor, a poder compartir el mensaje que salva y lo que todos necesitan. Necesitan no un cambio de moda, de costumbre, de conducta. Necesitan a Cristo Jesús, igual que nosotros. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna en Jesús y por darnos esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, porque necesitamos ser corregidos a veces, porque nuestra sociedad nos impulsa, porque la sociedad nos infecta, porque la sociedad, Señor, nos hace, Señor, pensar muchas veces, de manera que perdemos el enfoque. Pero gracias por el Espíritu Santo y tu palabra, que nos muestran y nos revelan tu corazón y tu voluntad. Gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.